Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta clase de introducción a la Ayurveda. Yo soy Cristian, soy psicólogo y terapeuta holístico y Ayurveda, y juntos vamos a estar recorriendo los principios básicos de esta maravillosa mirada sobre la vida o sabiduría sobre la vida. ¿Por qué a mí particularmente me gusta hablar de sabiduría de vida y no de ciencia de vida? Porque yo pienso que a veces la ciencia se rige un poco por la lógica del pensamiento, por el raciocinio, mientras que una sabiduría sobre la vida nos habla de esa intuición y de esa capacidad para ver y escuchar nuestro propio cuerpo, nuestras propias emociones, nuestras propias necesidades. Esta sabiduría que es el Ayurveda es una sabiduría ancestral y milenaria que tiene su origen en la India hace más de 5.000 años, y sus conocimientos han sobrevivido de generación en generación porque son conocimientos que nos posibilitan una vida en equilibrio y en armonía, no solo con nosotros mismos y con nuestro entorno más inmediato, sino también con la naturaleza y el universo. Todo el conocimiento védico o ayurvédico lo vamos a encontrar en los textos sagrados de la India y en los textos sagrados del hinduismo. Entre ellos los Upanishads, el Rig Veda, el Bhagavad Gita, entre tantos otros y otros textos sagrados. En estos textos se habla de cosmología, en estos textos se habla de alimentación, de religión, sobre el comportamiento humano, sobre medicina y sobre naturaleza. Y en la combinación de todas estas miradas es como nace el Ayurveda como sabiduría integrativa sobre la vida. Para los Vedas, nosotros somos parte de nuestro entorno, y los mismos principios que rigen en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestra alma son los que rigen en la naturaleza y el universo. Es decir, que nosotros, los seres humanos, desde la mirada védica e hindú, somos un microcosmos del macrocosmos. Quizás todos los problemas de la salud, la contaminación y la forma tan estresante de vida que llevamos hoy tienen que ver con que hemos perdido un poco esa conexión con el entorno, con la naturaleza y con los ciclos del universo. Esta es una mirada que compartían muchas disciplinas antiguas, ancestrales, en relación al respeto por la naturaleza y por sus principios. Cabe decir que los mayores remedios para equilibrar nuestra salud nos lo ofrece la naturaleza, y que un poco nuestra mirada sobre la vida se ha ido trastocando con el paso de los siglos, porque hoy pensamos cómo curar las enfermedades y tenemos muchos desarrollos en relación a cómo sanar y cómo curar enfermedades, pero muy pocos que nos hablen de cómo cultivar la salud, de cómo ser nuestros propios sanadores, de cómo empezar a pensar en la prevención y no tanto en la curación. Como les decía recién, desde la mirada védica, los seres humanos somos un microcosmos del macrocosmos que es la naturaleza y el universo. Todos somos prakriti, todos somos materia manifestada, materia observable a través de nuestros sentidos, materia que nace y muere. Mientras que todo lo que está más allá del prakriti o de la prakriti es purusha, es la conciencia universal, la conciencia no regida por las leyes de causa y efecto, la conciencia no manifestada, que es nuestra sabiduría última, nuestra conciencia más cósmica y universal. Todo lo que está en la prakriti, todo lo que está manifestado, queda regido por los principios de los 5 elementos y los principios de las 3 gunas. Vamos a hablar ahora un poquito más de estas dos teorías fundamentales dentro de la mirada védica. La teoría de los 5 elementos, llamada Pancha Mahabhutas, 5 grandes elementos o 5 grandes esencias, que son las esencias que constituyen todo lo que existe en la Prakriti, por ende, nos constituyen también a nosotros a nivel físico, mental y espiritual. Estos 5 elementos son el éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Del elemento más sutil al elemento más denso,
Cada uno de estos elementos van a brindar determinadas características a nuestro cuerpo, a nuestras emociones, a nuestra forma de pensar o de percibir todo lo que pasa en nuestro entorno. El éter y el aire son los dos elementos más sutiles y más livianos. Son elementos que están en continuo movimiento, son elementos que tienden a abarcar todo el espacio, son elementos irregulares, cambiantes, fríos, secos. Es decir, que si una persona tiene mucho de elemento éter o aire en su constitución, va a ser una persona de características anatómicas irregulares, de piel seca, de pensamientos irregulares y acelerados, va a estar en continuo cambio en su vida. Por otro lado tenemos el elemento fuego, que es un elemento caliente, digestivo, cocedor, con capacidad para transformar y transmutar. Es un elemento también explosivo que va a estar presente en todos los procesos que tengan que ver con nuestra digestión, con los cambios repentinos, con la motivación. Está presente también en nuestro Agni, esa energía que está presente no solamente en la digestión de nuestro estómago, sino también en la digestión de nuestros sentidos, que podríamos decir es nuestra capacidad de discernimiento. Y por último tenemos los dos elementos más densos, que son la tierra y el agua. Dos elementos pesados, estáticos, que tienden a apegarse, dos elementos que tienden a permanecer en el estado en el cual se encuentra, difícilmente cambian de estado, son elementos fríos, elementos oleosos, elementos grasos. Una persona que tenga mucho de tierra y agua en su constitución física y mental va a ser una persona a la que le cuesta cambiar de hábitos, va a ser una persona de huesos, músculos y piel gruesa, una estructura física pesada, que esto no tenemos por qué asimilarlo a la obesidad, ¿sí? Pero son rasgos gruesos, pesados, estáticos. A nivel del pensamiento, una persona que está regida por estos elementos va a ser una persona a la que le cuesta incorporar nuevos hábitos, a la que le cuesta incorporar nuevos aprendizajes, pero una vez que los incorpora no se los olvida jamás, porque recuerden que estos elementos tienden a permanecer por largos periodos de tiempo de forma similar. Por último, para terminar esta clase de introducción a la Ayurveda, vamos a hablar de las 3 gunas o de las 3 cualidades en las cuales se expresa todo lo que existe en el universo, todo lo que existe en la naturaleza, que son rayas, tamas y sattvas. Estas son las 3 gunas que nosotros la vamos a observar principalmente en nuestro comportamiento como gunas mentales, como características o dinámicas de nuestra mente. Rayas va a ser la energía del movimiento, la energía del cambio, la energía de la transformación. Rayas está presente en nuestros deseos, en nuestra motivación, en los ciclos de cambio de la naturaleza. Podemos pensar en rayas como un río a través del cual continuamente recorre agua, y cuando tocamos ese río nosotros siempre vamos a estar tocando un agua distinta. Cuando las personas estamos en un estado rayásico o en un guna mental rayásico, vamos a tener ciertas dificultades para conectar con el momento presente, porque nuestra mente va a estar en continuo movimiento, en continuo cambio. Tantos movimientos que tienen que ver con los procesos de pensamiento, movimiento cognitivo, pasar de una idea a otra, como también de las emociones, pasar de un estado emocional a otro, de la ansiedad a la tristeza, y lo mismo con nuestros hábitos. Por otro lado, la energía tamásica o el guna tamas, que es el guna complementario a rayas, es el guna del letargo, es el guna de la oscuridad. Los Vedas llaman o traducen a tamas como la ignorancia, ¿sí? Es como si una nube gris empañara nuestros sentidos, empañara nuestra mente, y empezamos a conectarnos con sensaciones de oscuridad, de tristeza, de agotamiento.
no nos sentimos motivados. Esta es la energía típica de la depresión, típica de las adicciones. Es como de repente querer que toda la energía de nuestra mente y de nuestro cuerpo vaya hacia cero. Cuando alguna tamas se instala en nuestra mente, vamos a tener serias dificultades para procesar la información que recibimos de nuestro entorno, que se va a traducir en un enlentecimiento y ensombrecimiento de nuestros procesos de pensamiento y de nuestras emociones. Y por último vamos a tener algunas sattvas, que es el guna del equilibrio, el guna de la sabiduría. Así lo podríamos traducir desde la mirada védica, como la sabiduría. En este estado nosotros estamos en un estado de equilibrio, de conexión con nuestras necesidades más profundas y más espirituales. En este estado de sattvas no somos llevados de la nariz por nuestros pensamientos, por nuestra mente, ni tampoco por nuestras emociones o nuestros deseos, sino que tenemos una genuina capacidad para discernir qué es lo mejor para nuestra alma, qué es lo mejor para nuestro espíritu en este proceso de aprendizaje más profundo que estamos tratando de llevar adelante. Hay prácticas y formas de alimentación que son puramente sáttvicas. La práctica del yoga, la práctica de la meditación, la práctica del amor incondicional, la no violencia, ahimsa, prema, la felicidad. La actitud dhármica, es decir, la actitud orientada hacia el aprendizaje, la actitud correcta, la actitud respetuosa, la actitud llena de valores, la alimentación vegetariana que no implique violencia y que implique consumir alimentos ricos en prana, ricos en energía, que empiezan a introducirnos a nivel físico, mental y espiritual en un proceso de sanación interior y en un proceso de aprendizaje mucho más acelerado. Con esta sabiduría vamos a dar por finalizada nuestra primera clase de introducción a la Ayurveda. Espero que les haya gustado. Vuelvan a escucharla cuantas veces necesiten para ir incorporando estos conceptos nuevos que provienen del sánscrito. Vamos a seguir trabajando sobre otros conceptos y si les gustó, por favor, no duden en recomendarla. Gracias y nos estamos viendo muy prontito.